Hola a todas y a todos, mi nombre es Nadia Schiavinato y esta es una presentación para la red La Tesis, Principios para un Final. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la defensa de tesis y antes de comenzar quisiera hacer dos aclaraciones. La primera es que aquí vamos a dar algunas sugerencias, orientaciones, ideas que están pensadas para una tesis de posgrado. Y en segundo lugar, quisiéramos aclarar que estos aportes, ideas y sugerencias que vamos a dar son simplemente algunas líneas que se pueden trabajar, pero que deben ser ajustadas y que deben ser adaptadas a las realidades y tradiciones disciplinares de cada uno de los campos de la academia. Dicho esto, vamos a empezar. Guadalupe Álvarez y Gildo Di Fabio plantean que un destinatario fundamental de la tesis está representado por un grupo de expertos con trayectoria y experiencia a quien el tesista debe convencer sobre el valor y la originalidad de su trabajo. En función de lo anterior, el tesista buscará no solo informar de determinados datos y hechos, sino también argumentar y persuadir a los lectores sobre la importancia de lo comunicado. La evaluación y aceptación supone que la tesis se considera un aporte científico significativo. ¿Qué significa esto? Que una defensa de tesis no es solamente una instancia expositiva o una instancia en la cual vamos a presentar nuestra tesis, sino que tiene un componente fuertemente argumentativo. Queremos convencer a quien nos está escuchando de que estamos en condiciones de ser interlocutores válidos dentro de la academia y para eso vamos a desplegar una serie de estrategias. Ahora bien, ¿qué es una defensa de tesis? Esta pregunta admite diferentes respuestas. En primer lugar, una defensa de tesis es una situación comunicativa. Es decir, es una locución que dura entre 30 y 40 minutos, en la cual el tesista, él o la tesista, va a presentar su trabajo, va a presentar las principales líneas de su investigación, sus hallazgos, sus decisiones teóricas, metodológicas, y va a ser escuchado por un público que está compuesto por un jurado, que es el tribunal que lo va a evaluar, por integrantes de su campo disciplinar, por otros miembros del campo académico, y en tanto en Argentina las defensas de tesis son públicas, también va a estar presente la familia, los amigos y los colegas de la persona que va a defender la tesis. Esta presentación es seguida por una etapa de discusión, es una instancia en la cual hay un intercambio entre él o la tesista y el jurado, un intercambio de preguntas, sugerencias, comentarios, el tesista puede explicar por qué tomó determinadas decisiones, luego de eso se va a elaborar un acta en la cual el jurado va a volcar sus valoraciones y su evaluación general, tanto de la tesis como de la defensa. En segundo lugar, podemos pensar a la defensa de tesis como un género discursivo, es decir, como una instancia específica de la comunicación social que está recortada por ciertos dispositivos enunciativos y le va a ser diferente de otro tipo de intercambios. ¿En qué sentido? La defensa de tesis es, en tanto género discursivo, un género muy especial porque su área de producción, circulación y recepción va a ser la academia. En este sentido, no solamente, como decíamos, tiene un componente expositivo, sino que también va a ser fuertemente argumentativo, porque el jurado es quien está representando a toda la comunidad académica y es quien va a decidir si ese tesista o esa tesista está en condiciones de incorporarse como un investigador especializado al campo académico. En tercer lugar, la defensa de tesis es una instancia de evaluación, porque el jurado va a evaluar al tesista. Va a evaluar no solamente su tesis, que para eso se elabora un predictamen que se recibe previo a la defensa, sino que también va a evaluar la manera en la cual el tesista resuelve los comentarios y preguntas del jurado, en tanto es un par. Después de la defensa, el tesista se convierte en un par del jurado que lo está evaluando. Por eso, Karina Savio, que es una autora que trabaja estos temas, va a decir que la defensa de tesis es un rito de iniciación, es un rito por el cual el tesista pasa a un nuevo estado, que es el estado de investigador autorizado por la academia. Como dijimos antes, la defensa de tesis tiene dos partes bien diferenciadas. En la mayoría de los casos se comienza por una presentación o una exposición,
que suele estar acompañada por algún tipo de elemento o guía visual que va a servir justamente de guión para esta exposición. Esta presentación tiene un desafío para el tesista, que es no repetir la tesis. El tesista no tiene que repetir la tesis porque sabemos que nuestro jurado ya ha leído la tesis y nos hizo una devolución en los predictámenes. Pero si bien no hay que repetir la tesis, también hay que tener en cuenta que la defensa de tesis no es un producto absolutamente original. La tesis tiene que ser la guía de toda esta exposición, teniendo en cuenta que quien me está escuchando ya conoce gran parte de las cosas que le estoy contando. Por otro lado, o en una segunda instancia, vamos a tener una discusión. Esta discusión tiene que ver justamente con este intercambio entre él o la tesista y el jurado que lo evalúa, en función de cuestiones que ya fueron marcadas, en su gran mayoría en los predictámenes, sobre cuestiones metodológicas, teóricas, o alguna discusión con respecto a los hallazgos. Yendo específicamente a la presentación, podemos encontrar algunos de estos elementos. Como decíamos antes, estos son aportes, sugerencias, y no es obligatorio que estén en este orden ni que estén todos estos elementos, pero sí son los más habituales, los que solemos encontrar en una etapa de presentación de la defensa, que es el tema de la tesis y sus objetivos, tanto general como específico, el marco teórico, es decir, el enfoque teórico de nuestra investigación, el recorrido metodológico, qué decisiones metodológicas fuimos tomando para justamente poder abordar nuestro objeto, la trastienda de la investigación y los hallazgos o conclusiones. En este sentido, hay dos cuestiones interesantes que quisiéramos destacar. La primera es que suele ser muy interesante en la etapa de presentación dedicarle un tiempito a la trastienda, a la cocina de la investigación. Es decir, a contar justamente estas decisiones, con qué cuestiones imprevistas nos encontramos, cómo las resolvimos, contar las bambalinas, ¿no? La trastienda de la investigación suele ser bastante interesante. Y por otro lado, algo que tenemos que ser muy cuidadosos en la etapa de presentación es no extendernos demasiado en los antecedentes o quizás en los conceptos teóricos, porque el jurado, como decíamos antes, ya leyó nuestra tesis, y sí darle mucho lugar a los hallazgos o conclusiones, que es lo que hace de nuestra investigación un aporte novedoso al campo académico. Una sugerencia o quizás una idea es cerrar esta etapa de presentación justamente con una reflexión acerca de cuáles son los aportes de nuestra tesis al campo de conocimiento. Luego de la etapa de presentación viene justamente la etapa de discusión, y se va a abrir con comentarios de laudatio. Estos comentarios de laudatio están orientados a destacar las cuestiones positivas de la tesis. Y se suele comenzar para darle al intercambio un clima distendido, un clima cordial, se suele comenzar por los comentarios de laudatio. Luego de los comentarios de laudatio vamos a tener los comentarios de crítica, es decir, el jurado también nos va a señalar qué aspecto de nuestra tesis presenta fallas, son imprecisos, quizás por exceso, quizás por carencia, pero qué cuestiones se podrían mejorar. Estos comentarios de crítica suelen ir acompañados de preguntas o comentarios con respecto a cuestiones del enfoque teórico, a las decisiones metodológicas, y algún debate se puede dar con respecto a las conclusiones de los hallazgos. Para la discusión, una cuestión interesante es retomar y tener muy en cuenta los predictámenes del jurado. Nosotros recibimos estos predictámenes previo a la etapa de la defensa, y se supone que organizamos, ¿no?, un poco nuestra defensa en función de estas devoluciones. Es importante tener en cuenta qué cuestiones nos señala el jurado, como que se pueden mejorar o que se pueden modificar para, al momento del intercambio con nuestro tribunal, poder elaborar respuestas acordes a estos comentarios. Otra cosa interesante es indicar cuáles son los límites de la propia investigación. Se sabe que no podemos investigar el mundo y sus alrededores, nuestra investigación tiene un objetivo ya delimitado, tiene un tema, y muchas veces hay cosas que surgen, emergentes, que surgen durante la investigación, y no forman parte de nuestra tesis. Entonces indicar cuáles son esos límites de nuestra investigación, qué cosas no pudimos abordar porque no correspondían a nuestros objetivos, y se pueden continuar en otras investigaciones, ya sean investigaciones de doctorado,
o en estudios postdoctorales. Por último, algunas consideraciones finales. La defensa, sobre todo en la etapa de la presentación, tiene que ser clara. No podemos hacer esta defensa 2 veces, es una instancia única, irrepetible. Entonces la presentación tiene que ser clara. Tiene que evitar ambigüedades, no tiene que dar lugar a confusiones. Tiene que cerrar en sí misma de una manera eficiente. Por otro lado, una metáfora que a mí me gusta mucho es de Jorge Huergo. Él dice que investigar es como hacer un viaje. Uno se plantea un punto de partida, se plantea un punto de llegada y traza un camino. Pero todos hemos viajado, en esos viajes, en esos caminos que nos imaginamos, hay imprevistos, hay cuestiones que no esperamos, que tenemos que resolver, dificultades, o incluso cosas interesantes, puntos que pensábamos que eran de pasaje, se transforman en lugares hermosos donde nos queremos quedar. Entonces, una cuestión interesante para pensar nuestra defensa de tesis es contar nuestra investigación, contar nuestro viaje, desde dónde partimos, hacia dónde queríamos llegar, qué pasó en el medio. Y muchas veces contar nuestra experiencia como investigadores, nuestra experiencia como tesistas, es igual de interesante que contar nuestro producto final, que es la tesis. Por otro lado, Elvira Narvaja Arnux plantea la importancia de ensayar la defensa, de hacer simulacros de defensa, para los cuales ella propone algo muy interesante, que es elaborar un plan escrito de defensa, elaborarnos nuestro propio guión de la defensa, que nos va a permitir que fluya de una manera un poco más espontánea nuestro discurso cuando tengamos que dar nuestra exposición. Estos simulacros tienen que hacerse tal cual nosotros nos imaginamos que va a ser nuestra defensa. Se recomienda que sean con público, que tengamos ya el dispositivo o el elemento visual con el cual vamos a presentar, incluso que nos vistamos para la ocasión. Es decir, que podamos ensayar estar en ese lugar para poder prever justamente cualquier tipo de imprevisto que pueda llegar a surgir. El público puede ser nuestros familiares, nuestros amigos, colegas de trabajo e incluso nuestros compañeros de maestría. Y es muy recomendable que al menos 3 de estas personas hayan leído la tesis para que puedan formularnos preguntas y hacer o tratar de emular este intercambio con el jurado. Justamente referido a esto, una cuestión interesante también es anticiparnos a las preguntas. Esto lo vamos a poder hacer a partir de los predictámenes. Leyendo el predictamen con mucha atención, nos podemos anticipar a cuáles van a ser los comentarios del jurado, ya sea para proponer una resolución a esas preguntas o para explicar por qué tomamos esas decisiones. Por último, vamos a citar a Karina Savio, que plantea que la defensa de tesis constituye entonces una situación argumentativa que se realiza en un lugar argumentativo institucionalizado, que es el ámbito académico, y en la que el maestrando o doctorando elabora una estrategia discursiva que no se reduce en principio a un resumen del trabajo o a una mera repetición de las premisas centrales de la investigación y sus correspondientes argumentaciones. Volvemos un poco al principio. La defensa de tesis no es simplemente repetir la tesis y repetir las posiciones desde las cuales nosotros, que ya desarrollamos en la tesis que el jurado leyó, sino que debemos convencer al jurado de que estamos en condiciones de ingresar como investigadores a la comunidad académica. Y por eso Savio dice que hay un componente fuertemente argumentativo. El tesista debe, con sus gestos, con su modalidad discursiva, con su tono, debe tener la seguridad de quien ingresa como investigador a la academia, y también es importante entender y tener siempre bien claro que la defensa de tesis es un rito de iniciación, es un rito que es una ceremonia con lugares, con roles establecidos, donde hay un tesista, un jurado, un público, que luego de esa instancia institucionalizada, que es este rito de iniciación que es la tesis, el tesista va a ingresar al campo de la academia como un interlocutor más, como un par de ese jurado que lo está evaluando. Muchísimas gracias y pueden encontrar más materiales en el blog La Tesis, Principios para un Final.